Las entradas asíncronas están referidas a aquellas entradas que pueden variar el estado de funcionamiento normal de un flip-flop independientemente de la señal de reloj. Acá en la gráfica vemos al preset y al clear, ¿sí? Como dos entradas asíncronas en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El preset, un nivel activo en esta entrada síncrona, pone la salida en set, es decir, en nivel alto. Por lo tanto, cuando esta entrada síncrona está activa, en este caso está en cero porque son activas a nivel bajo, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando reciben un cero lógico, en este caso la salida Q va a valer 1. En el caso de la entrada síncrona clear, eh, es exactamente lo contrario, es decir, igualmente es activa en nivel bajo, como está acá, pero cuando está activa, la salida será 0. ¿Okay? Para evidenciarlo mejor, veremos este ejemplo en el cual se disponen de entradas asíncronas, como las que se muestran en la figura, y nos dice determinar la salida Q, considerando que el flip-flop se dispara por disparo o se activa por disparo en flanco negativo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, en este caso, el flip-flop será, acá están las entradas JK, pues entonces un flip-flop JK. Q, aquí tendríamos Q negado, y aquí tendríamos las entradas síncronas, ¿no? En este caso, el preset, que lo colocamos negado, en este caso, el clear. Y en este caso, el reloj se activa por flanco negativo, por lo tanto, tendremos de esta manera. Por lo tanto, si esta es la señal de reloj, la representada de color rojo, en el flanco negativo o flanco descendente, debido a la sincronía, será el momento en que sucedan los cambios de estado en el reloj, perdón, en el biestable. Ok, con amarillo están representadas las líneas, las señales provenientes de los flip-flops. Acá tenemos la señal del preset activa a nivel bajo, por ello que cuando vale 1 no entra en operación en la operación del biestable, y sería en este espacio en el cual sí estaría activa, ¿sí? Vamos a hacerle la línea correspondiente también. Y en el caso del clear, también la tenemos activa a nivel bajo, por lo tanto haremos estas líneas. Perfecto. Vamos a ver cómo quedaría la señal Q. En este caso, al ver o evidenciar en esta parte que la señal del clear está activa, por lo tanto la señal Q empezaría activa en nivel bajo, ¿sí? Entonces acá vamos a poner que esta señal se está debida al clear. Ahora, si yo miro la señal está en clear hasta la línea punteada de color verde, pero el siguiente el siguiente disparo, eh, tengo un intervalo de tiempo todavía, por lo tanto, continúo esta señal en nivel bajo hasta el siguiente punto de análisis. En este caso, no existen activaciones por las entradas asíncronas, de modo que miro el valor de J y K. En este caso, J vale 0 y K vale 1. Por lo tanto, se mantiene en estado bajo hasta el siguiente
disparo. En este caso, este intervalo de tiempo se mantiene su estado bajo debido a la acción de Qt, ¿sí? Es decir, el mismo estado. Permanece el mismo estado. Perfecto. En el siguiente punto tengo J que vale 1 y K también vale 1, ¿verdad? No hay entradas asíncronas activas, por lo tanto, la señal Q, según la tabla del JK, pasa a un estado alto. ¿Por qué? Porque se produce un cambio de estado al tener un nivel activo en ambas entradas del biestable. Siguiente, aquí tendría un 1 y K vale 0. Las entradas asíncronas no tienen nada, por lo tanto, en este caso se genera un set, ¿verdad? En ese caso el set, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mantiene su estado alto la señal Q. En el siguiente, pues aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0. Mantendría el estado alto, pero solo hasta donde tengo la línea punteada de color verde. Lo vamos a hacer un poco mejor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en este caso, en esta fracción de tiempo, vemos que se activa el clear. Por lo tanto, habíamos dicho que esas señales alteraban el funcionamiento del flip-flop independientemente del reloj. Por lo tanto, el clear me manda a un nivel bajo la señal Q. Y como pasó acá justamente en el primer, al iniciar la secuencia de la señal, ese estado va a permanecer hasta al siguiente disparo en el reloj. Aquí tengo un clear, ¿sí? Siguiente, tengo un 1 y acá debajo tengo un 0, por lo tanto, otra vez tengo un set. Siguiente, tengo un 1 y también tengo un 1 en K, por lo tanto, tengo un cambio de estado. En este caso, vamos a traer aquí la señal y tengo un cambio de estado. Siguiente punto, en J tengo un 0 y en K tengo un 1, por lo tanto es un reset, ¿sí? Entonces el reset va a permitir que se mantenga acá hasta la aparición de esta otra señal asíncrona, ¿no? Proveniente del preset. Por lo tanto, el preset decía que ante un nivel activo la señal Q pasaba a ser igual a 1. Lo traigo por acá y de la misma manera, ¿no? Este es el tiempo que está activa la señal asíncrona, pero amplío ese tiempo, en ese estado la señal se debe ampliar hasta el siguiente disparo. Por lo tanto, en esta pequeña partecita teníamos un reset y luego pasó al preset. Siguiente punto de análisis, tengo un 0 y acá K vale 1. Por lo tanto, la señal vuelve a su estado bajo. Aquí tengo un reset. Siguiente punto, 0 y 0. Mantengo el estado, es decir, en una situación de no cambio. Se mantiene la señal estado bajo hasta el siguiente punto. También tengo 0, 0. Mantengo la señal. Acá tengo un 1 y 0. Aquí ya tendría un set. Y en este punto se mantiene la salida Q en un nivel alto. También a través de un set. Entonces, como hemos visto en el ejemplo, independientemente de lo que yo tenga
en las señales del reloj, ¿sí? Independientemente de lo que yo tenga acá y en las entradas del biestable, tanto la entrada preset como el clear van a interrumpir el normal funcionamiento para, en este caso, llevar la señal Q a un estado alto o un estado bajo. Perfecto, ahí está el ejercicio resuelto. Antes de pasar acá, vamos a verlo justamente esto en una pequeña simulación. Vamos a usar perdón, aquí. Entonces vamos a usar el 74HC76. Justamente es un JK con las entradas asíncronas. Para comprobar el funcionamiento, vamos a poner acá estos estados lógicos. Para ver cómo van a ir cambiando o alterándose las señales de salida en función de estas combinaciones. Antes de ello también vamos a poner acá un osciloscopio. Mm, hasta acá. El reloj lo vamos a poner en la primera entrada y en la última, bueno, así. Vamos a dar la simulación. Y primero fijarnos lo siguiente. Vamos a quitar esta para que no nos... Perfecto, entonces tengo la entrada J, la entrada K, el reloj con disparo franco negativo y las salidas Q y las entradas asíncronas, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense que así es un poco difícil comprobar el funcionamiento, en este caso, eh, del, del flip-flop. Fíjense que no pasa nada, básicamente, ¿por qué? Porque tengo las entradas asíncronas activas en ese momento. Entonces, igual acá, cuando tiene un cambio de estado el reloj, que sería el que está conectándose ahí, en este caso cambia la salida Q, porque aquí tengo activas 1 y 1, ¿verdad? El cambio de estado de un JK. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más claramente a través del osciloscopio. Vamos a configurarlo un segundo. Tengo... Vamos a poner todos en señales DC. Vamos a aumentar su amplitud. Ok. Perfecto. En este caso, sabemos que la de arriba representa la entrada síncrona del preset, la de abajo el clear, tenemos J, tenemos K y el centro el reloj, ¿no? Entonces fijémonos como en hace un momento la señal verde es Q, ¿de acuerdo? Es la salida. El amarillo es el reloj. Fíjense que cuando cambio el reloj, la señal Q cambia de estado.
¿Por qué? Porque básicamente estoy con 1 y 1. J y K valen 1, el cambio de estado, ¿verdad? Fijémonos ahora qué pasa si no se activa el flanco negativo, es decir, yo puedo hacer cambios por acá, puedo ir variando las señales de J y K, pero mientras incluso el reloj, fijémonos que la señal en color verde no se está cambiando, es decir, no cambia para nada. Va a cambiar cuando, en este caso, existe el flanco negativo. Entonces aquí cuando baja el flanco del reloj, recién hay un cambio de estado en la salida. Ok, entonces básicamente lo que hemos hecho en el cronograma se representa acá, en este caso. Ahora, fijémonos que la señal está en estado bajo, ¿sí? La señal Q. Entonces voy a activar el preset y fíjense que automáticamente ha pasado a un estado alto, pero ahora se mantiene. ¿Por qué? Porque debe ser en el siguiente flanco de bajada que va a cambiar su estado, como está aquí, exactamente, ¿sí? Ya, ahora está en un nivel alto y vamos a hacer lo mismo con la entrada, con el clear. Se activa y aunque dejó de estar activa esa señal, la señal Q se ha mantenido en estado bajo. Por lo tanto, al hacer el flanco negativo, pues la señal de salida pasa a un nivel alto. Ok, entonces esto simplemente para verificar el funcionamiento de las entradas asíncronas, que luego lo vamos a utilizar también en el diseño de contadores. Muy bien. Pasamos a los multivibradores, los cuales son circuitos que generan pulsos que producen señales de salida de onda rectangular. Entonces, cuando hablamos de multivibradores, básicamente tenemos tres tipos. Tenemos el multivibrador astable, que como muestra acá la señal, nos generará una onda, en este caso rectangular, la cual, obviamente podemos configurar el ciclo del trabajo y el periodo y demás, pero tomando en cuenta que este multivibrador estable no tiene un estado estable, ¿sí? Entonces, por eso se denomina que oscila, va cambiando de un estado a otro al no tener un estado estable, ¿de acuerdo? En el caso del multivibrador biestable, son todos los que hemos estado viendo, el JK, el RS, el T, el D, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen dos estados, ¿sí? Tienen dos estados perfectamente controlados por las entradas de control o por otros mecanismos, ¿sí? Y tenemos finalmente el multivibrador monestable, en el que a partir de un pulso de entrada, ¿sí?, tenemos una salida eh, en la cual se representa ese pulso que se ha generado. En este caso se tiene un estado estable que permanecerá así todo el tiempo, salvo que se genere ese pulso en la entrada que cambia de estado durante el periodo de una determinada red de temporización para ese pulso. Cuando hablamos de los monestables, como habíamos indicado, son dispositivos que tienen un único estado estable. Normalmente se encuentran en su estado estable, cambiando su estado inestable ante un disparo, ¿no? Entonces aquí cuando ante la presencia de un disparo, en la salida Q se genera un pulso, ¿no? Se genera un pulso que va a tener un determinado tiempo, dado por las condiciones obviamente del circuito. Dentro de ello, por ejemplo, tenemos acá dos tipos, ¿no? El monoestable no redisparable y el monoestable redisparable. ¿Cuál es la diferencia? Si nos fijamos en el primer ejemplo, en el de acá, cuando se produce un disparo, habíamos dicho que ese disparo tiene un determinado tiempo, se genera un determinado tiempo en la salida Q. Ahora, si en ese tiempo del primer disparo se produce otro disparo, eso no es tomado en cuenta por la salida Q y en este caso por el monoestable, ¿sí? A diferencia del monoestable redisparable, en el cual cuando se tiene un disparo, obviamente se genera un pulso con su determinado tiempo,
Pero si en ese tiempo que se está transcurriendo o que está transcurriendo se genera otro disparo, ese tiempo se va a ir agregando considerando la cantidad de disparos que se tengan en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre un monoestable no redisparable y un monoestable redisparable. El ancho del pulso, es decir, habíamos hablado que va a permanecer un tiempo ese pulso en el estado inestable del monoestable, y ese tiempo se debe al valor de la resistencia y del capacitor en esta red que tenemos acá dentro del monoestable. Antes de ello, vamos a explicarlo de manera un poco más detallada cómo funciona el monoestable y en general el temporizador 555 como configurado como un monoestable. De manera general, el temporizador 555 está constituido obviamente por, de ahí debe el nombre, un segundo, a tres resistencias de 5 kiloohmios, ¿verdad? Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo la fuente de alimentación, tengo la primera resistencia, tengo la segunda y tengo la tercera. Cada una de 5K. Más allá de esto, ¿qué me permite? Esa justamente la colocación de esas resistencias, que son justamente las que tenemos aquí en la gráfica, ¿verdad? Tenemos esas tres resistencias. Me permite tener en este punto una porción del voltaje de la fuente. Es decir, en ese punto tendremos 2/3 de la fuente. Es decir, si este valor, por ejemplo, de la fuente es 9 voltios, aquí yo tendré 6 voltios. Y en esta otra división tendré 1/3 de la fuente de alimentación, por lo tanto tendré 3 voltios, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿por qué es importante esto? Porque en el contexto del circuito, que acá lo vemos desglosado el 555, en este contexto, este circuito dispone de dos comparadores. Por este lado tenemos el primero y por este lado tenemos el segundo. Entonces, la operación de este circuito, ya sea como monoestable o como astable también, consiste en justamente ir comparando estas señales que tiene por estas entradas. Tanto el valor del umbral como el valor que le entra por la entradita del disparo. Entonces, en función de eso va a ir cambiando su operación. Vale decir que cuando predomine el, el comparador 1, tendremos una entrada a otro flip-flop y generará una señal de reset. Y en este caso, si gana, por así decir, el comparador 2, tendremos una señal de set que va a determinar y va a condicionar la salida en este caso, del 555. Para ello dispone de un transistor que básicamente entra en conducción o no, dependiendo justamente del estado de esa comparación, ¿sí? Lo veremos un poquito a detalle acá. Segundo. Bueno, acá lo intentaré de graficar en este caso, a ver, vamos a poner por acá. Aquí vamos a tener la patillita 4, que está referida, como vemos acá, al reset, que no es otra cosa que una entrada síncrona del flip-flop que tenemos ahí en la gráfica. Por acá pondremos descarga, que sería el 7, la tensión umbral y el trigger sería el 2. Por aquí vamos a poner el 1, que es la tierra. Y me faltaría el 3, obviamente.
la salida, y aquí la patilla número 5, que está referido a la tensión, a una tensión de referencia, ¿no? Que podemos, con la que podemos alterar también el funcionamiento del circuito. Acá tenemos tierra. Acá normalmente colocamos un capacitor de desacoplo, si es que no vamos a utilizar esa entrada. Aquí a la salida pues tendremos eh, la Q, ¿verdad? Es decir, aquí es donde se generará, ante la presencia de un disparo, se generará el pulso, ¿sí? Entonces ese pulso va a tener un determinado periodo o un tiempo de ancho del pulso denominado T sub W, que lo tenemos arriba. Perfecto. ¿Qué más tiene la implementación? Acá tenemos la fuente de alimentación. Luego acá tenemos una resistencia. A ver, acá que quede bien. En este caso, el valor podemos darle acá, vamos a asignarle 3 megaohmios, ¿listo? Para que nos facilite luego los cálculos. Y esto va a estar conectado a un capacitor. Y luego a tierra. La patita 6 va a estar dispuesta de esta manera. Y en este caso, la patita 2 va a estar conectada a, obviamente, a un componente que me genere el disparo. En este caso podemos poner un pulsador, por ejemplo, y esto a su vez lo vamos a poner en esta configuración de resistencia. 2 megohmios, ¿listo? Bueno, más allá del circuito que lo podemos obtener desde internet en infinidad de sitios, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Aquí vamos a poner el flip-flop. Tenemos la R, la S, la Q, ¿sí? Acá la Q la vamos a negar. Siguiendo el otro gráfico, tenemos una pequeña entrada con puerta de buffer para amplificar la señal y eso me lleva a la salida Q. Justamente en la salida yo dispongo, como habíamos visto en la anterior gráfica, de un transistor, ¿sí? Ese transistor básicamente tiene por un lado la conexión a la descarga y por otro lado obviamente a tierra. ¿Listo? Entonces es la acción básicamente de este capacitor, de este transistor, el que define el comportamiento de este circuito. Entonces realmente va a pasar de un estado de conducción y no conducción y eso va a condicionar el, la carga y descarga del condensador o del capacitor en este caso. El tiempo que dure en cargarse y descargarse es el tiempo que va a definir el ancho del pulso del monestable. ¿Ok? Lo vamos a ver a través de un ejemplo en el Proteus. Acá vamos a borrar esto. Y a continuación ya tengo los elementos seleccionados. Vamos a poner acá el 555. Vamos a poner una fuente de 9 voltios. Vamos a primero alimentamos
colocar una acá a la tierra. Ok. Que en este caso el reset no lo vamos a utilizar, lo vamos a poner conectado a la fuente. Acá vamos a poner el capacitor conectado, el de desacoplo que habíamos mencionado. Pondremos un valor de 10 micro. A continuación vamos a poner las resistencias, obviamente. Y esto me llevaba igual al capacitor. Acá. Esto lo vamos a eliminar un segundo para que me quede un poco más visual el circuito. Perfecto. Hacemos la unión. Acá le daremos un valor de 100 microfaradios y a la resistencia dijimos un valor de 3 megaohmios. Perfecto. A la salida colocaremos un LED para evidenciar la duración del pulso de salida. Una resistencia. Y obviamente esto va conectado bueno, por arriba, a la parte, a la salida, ¿no? A la pata 3. Perfecto. En este caso, obviamente nos falta el disparo. ¿Cómo voy a generar el disparo? En este caso sigo el circuito. En este caso vamos a utilizar acá. Esto lo vamos a recorrer. Entonces esto entra acá. Muy bien. Y acá nos faltaría una resistencia finalmente para conectada. Una de 2K. Perfecto. Entonces ya tendría el circuito, el mismo que hemos graficado, lo tengo implementado en el Proteus. Vamos a poner esta punta acá en el capacitor justamente para verificar el valor del voltaje en función del pulso. Vamos ahora a la simulación. Entonces en este caso inicialmente, ahora lo veremos. Sí, es muy bajo. Vamos a cambiar el valor del capacitor, ya que si vemos acá el tiempo del ancho del pulso es directamente proporcional a ese valor del capacitor.
Por lo tanto tenía 100 micro, vamos a ponerle un microfaradio. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, si vemos en una primera instancia, cuando conectamos el circuito, ¿sí? El capacitor empieza a cargarse, ¿de acuerdo? Eso se debe a que en una primera instancia, entonces, tenemos acá la tensión, tenemos al transistor en estado on, es decir, el transistor está activo, ¿de acuerdo? Vale decir que el biestable tiene un reset, por lo tanto, si tiene un reset, el transistor está en un estado activo y de esa manera es que el capacitor se está descargando en una primera instancia, ¿de acuerdo? La siguiente instancia será cuando yo presiono el pulsador, en este caso, haciendo que el transistor pase a un estado off. Cuando el transistor pasa a un estado off, deja de entrar, en este caso, la tensión por acá y el capacitor empieza a cargarse. Entonces, el pulso va a durar todo el tiempo en el que el capacitor empieza a cargarse y su posterior descarga. Lo vamos a ver a continuación acá. Para ello conectaremos igualmente un osciloscopio. Acá. Muy bien. Entonces vamos a poner esta señal acá. Ok. Entonces tenemos el canal A y el canal B. El canal A salida es el canal B. Perfecto, esto igual lo vamos a poner en 0,5. Vamos a ponerlo en la misma posición, el origen en 0 y en 0 para que no nos... Estas otras las vamos a apagar, las otras entradas. Acá. Aquí. Segundo. Ahora sí. Por acá. 0,5. Muy bien, entonces otra vez vamos a empezar la simulación. Vemos, como decíamos, que eh, en primera instancia el transistor está en estado activo y acá vemos que ya está en estado bajo la salida Q, que en este caso está representada por la línea de color azul, ¿no? Azul es la onda que tendríamos a la salida, el pulso, y amarillo la tensión del capacitor de carga y descarga. Vamos a darle el pulso. Un segundo, esto lo vamos a poner en 0 otra vez. Perdón. Ahora sí.
para que se vea el origen en 0 y 0. Muy bien. Ya, perfecto. Ahora sí se ve mejor. Entonces, cuando se produce el- el pulso, el disparo en el trigger, lo que genera es que el capacitor empieza a cargarse y todo el tiempo hasta que se llega a una tensión de 2/3, ¿sí? En el comparador es el periodo en el cual va a durar el ancho del pulso. Vale decir, a ver acá. Entonces, cuando empieza a cargarse el capacitor, lo hace desde 1/3 de la tensión y lo hará hasta llegar a 2/3. Cuando llega a 2/3, automáticamente se va a empezar a descargar. Y el pulso, obviamente, va a generarse en estos cruces de esos valores de tensión. Por lo tanto, tendremos algo así y algo así. Entonces, este tiempo acá del pulso, estará condicionado por la ecuación que tenemos ahí arriba. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de acá establecer el valor. Primero lo haremos de manera analítica para ver que coincida. Entonces, el tiempo del pulso sería 1.1 por resistencia 1, que habíamos establecido un valor de 3 megas, por el capacitor, que este valor sí que lo cambiamos, 1 microfaradio, ¿sí? Entonces, 1 por 10 a la menos 6. Entonces, por notación científica eso se va a anular y me va a quedar un valor de 3.3 segundos, ¿verdad? Correcto, entonces, más o menos 3 segundos es lo que me va a durar el ancho del pulso, ¿no? Vamos a tratar de calcularlo o de verlo de manera visual. Es decir, fíjense que aquí el valor de la tensión, primero veamos dos cosas. Lo primero, se carga hasta llegar a 2/3 de BCC, es decir, hasta 6. Ah, perdón, en este caso pasó porque no lo desconecté. Ya, ahora sí. Si todo está bien, debería llegar a 6 voltios, a 2/3 de BCC y ahí se apaga. Entonces, el tiempo que demora de llegar de 1/3 de BCC a 2/3 de BCC es el tiempo en el cual se forma el ancho del pulso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tratemos de verificar si son los 3 segundos. Eso lo podemos ver acá en el osciloscopio. Es decir, cada una de estas cuadrillas o grillas son alrededor de 500 milisegundos. Vale decir que 2 serían un segundo, ¿sí? Es decir, 2 cuadraditos es un segundo. Por lo tanto, vamos a hacer otro pulso acá. 1, 2, 3 y algo. Debería darnos por acá, exactamente. Sí, vamos a tratar de que coincida el pulso en el origen. Me atrasé. Vemos este monoestable constituiría uno no redisparable porque puedo, puedo indicar varios pulsos al mismo tiempo, pero en todo caso termina el ciclo antes del siguiente. Ahora sí, acá vamos a ver. No, ahora sí. Acá, ya. 1, 2, 3. Debería darme por acá.
A ver, otra vez me olvidé de desconectar. Perdón. Ahora sí. 1, 2, 3. Por acá debería darme. Exactamente. Entonces, como ven acá en el osciloscopio, se puede verificar justamente la duración del pulso que hemos determinado o configurado, porque de hecho en aplicaciones este disparo debe ser configurado en función de una determinada aplicación. Entonces, lo que primero que yo tendré será el tiempo. Es decir, yo quiero que, por ejemplo, esté 5 segundos, activo el pulso y en función de ello ubico mi componente y realizo la implementación del circuito, por ejemplo. Perfecto, entonces acá hicimos la implementación del circuito y vimos que por la entrada 2 se genera la señal que va a generar el pulso final que cambia de estado a la salida. Cuando hablamos de los circuitos gastables, habíamos indicado que son los que tienen dos estados inestables, es decir, pasan de uno a otro sin necesidad de una señal de disparo. ¿Sí? Entonces, a diferencia del anterior, acá tenemos un determinado tiempo en el que la señal de salida está en un estado alto y un determinado tiempo en el que la señal está en un estado bajo. Hay un valor, un parámetro técnico interesante que es el ciclo del trabajo. El ciclo de trabajo se define como relación entre el tiempo de la señal en estado activo y el periodo de la misma, ¿no? Entonces, ustedes saben que el periodo de una señal sería el tiempo en el que la señal está en un estado alto y un estado bajo, ¿de acuerdo? Entonces, una señal cuadrada será aquella que tiene un ciclo de trabajo del 50%, es decir, porque está la mitad del tiempo en un estado alto, la mitad del tiempo en un estado bajo. Normalmente, em, tenemos, justamente para evaluar el ciclo de trabajo, tenemos señales rectangulares, es decir, en las que acá, por ejemplo, tengo el 75% del periodo la señal en estado alto y el 25% en estado bajo. O por el contrario, ciclo de trabajo pequeño, en el que el 20% o valores próximos estarán en estado alto y la mayor cantidad del tiempo en estado bajo. Eso nos va a permitir identificar o jugar con los valores de la red de temporización que vamos a explicar a continuación. En este caso, en este circuito, la frecuencia de oscilación está determinada por una red de temporización. Esta red de temporización está constituida por estos tres elementos: la resistencia 1, resistencia 2 y el capacitor 1. Ok, que lo veremos a continuación. En este caso, tenemos acá, bueno, lo usaremos luego esas funciones. Vamos a igualmente tratar de graficar acá el circuito de 555 para ver algunas características importantes que condicionan su comportamiento, ¿no? O que permiten que funcione como un oscilador. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Acá teníamos la entrada 3, acá la 5, aquí teníamos la tierra. Vamos a ir completando. Acá teníamos un capacitor de desacoplo que dijimos, pero que como veremos luego, acá podríamos colocar otro valor de tensión que pasaría a ser el de referencia para la operación del circuito. Eso lo veremos luego. Dejémoslo con el de acoplo. Aquí tendríamos la entrada de descarga que nos llevaba al transistor, ¿verdad? Acá la tensión umbral y acá el trigger. En este caso tendríamos la entrada conectada igualmente en este caso a la patilla 4. Acá tendríamos la resistencia.
¿ok? En este caso vamos a poner una de 10K. Acá teníamos otra de 10K y acá un capacitor. Acá obviamente la tierra, ¿no? Acá teníamos conectado el trigger y cortocircuitado a la entrada 6, a los dos comparadores. ¿Sí? Si recordamos, aquí estaban los dos comparadores que iban al biestable, y ese biestable determinaba la acción del transistor, ¿verdad? Teníamos la compuerta, y aquí teníamos la salida Q, y aquí teníamos el reset, y aquí set, ¿no? Entonces se hacían las dos comparaciones y en este caso se ve un poco más claramente ese trabajo de los comparadores, porque en este caso la señal continuamente va a ir cambiando de estado a partir de esas combinaciones, de esas comparaciones. Acá el capacitor pondremos de 100 microfaradios, kiloohmios, kiloohmios. Esta será la resistencia 1, resistencia 2 y el capacitor. En este caso lo llamaremos capacitor 1. Habíamos establecido también que esta era la red de temporización, ¿ok? Que condicionaban la operación del circuito. Perfecto, entonces en una primera instancia tenemos que, vamos a hacer aquí una gráfica pequeñita. Donde el transistor en primera instancia se encuentra operando acá en esta zona, al inicio de la alimentación del circuito. Vamos a identificar dos zonas, son las zonas de operación del transistor. En este caso, off, acá abajo, on, ¿sí? ¿Qué delimita cada una de estas zonas? Lo que va a delimitar justamente es lo que nos permite los divisores de tensión del 555. Vale decir que acá yo tengo 2/3 de VCC y acá tengo 1/3 de VCC. Por lo tanto, al iniciar la operación del circuito, yo voy a tener por aquí este valor, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por acá. Ok. Tengo una tensión de alimentación que al estar el transistor en su zona off, esta entrada está bloqueada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la corriente, el camino que toma es por acá, hacia el capacitor, el cual se va a cargar en función de el valor de estas dos resistencias. Por ello, el tiempo en el que la señal está en estado alto, ¿no? Recordemos que el periodo era el tiempo en estado alto más el tiempo en estado bajo, ¿sí? Entonces llamábamos el tiempo en estado alto en el cual la señal estaba, ¿sí? Entonces, en este caso tendría, qué sé yo, el periodo 1, aquí el periodo 2, ¿no? Aquí tendríamos el tiempo en estado alto y acá el tiempo en estado bajo, ¿ok? Entonces, si vemos este análisis que hicimos con la línea amarilla, vemos que en el tiempo en estado alto la señal depende de
una constante, el valor de ambas resistencias y del capacitor, ¿sí? Entonces, en este escenario, el capacitor se carga, se va cargando. Perdón, aquí hay un errorcito. Uy. Ok, podemos verlo así. Entonces, en este escenario, el capacitor se iría cargando, ¿de acuerdo? Hasta llegar al valor de referencia de 2/3 de BCC, el cual está indicado por este comparador que está conectado al reset, ¿sí? Entonces, en ese caso, se activa el reset, envía la señal de cero, como aquí hay un inversor, ese cero se hace un 1 y activa y pone en modo de conducción al transistor, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se van a ir para acá y así sucesivamente. En esta segunda etapa, en el cual se descarga el capacitor, vamos a hacerle color azul. El capacitor, al activarse el transistor, ¿de acuerdo? Se va a descargar a través de la patilla 7, que justamente eh, tiene ese nombre, ¿no? De descarga. ¿Por qué? Porque permite que el capacitor se descargue a través de él, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta cuándo lo hará o en qué tiempo? Como el nivel de la tensión estaba en 2/3 BCC, va a descargarse hasta que llegue a 1/3 de BCC. Cuando llegue a 1/3 de BCC, se repite el proceso indicado con la línea, en este caso amarilla, ¿no? Y aquí la señal, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se genera el pulso de salida? O el pulso en la salida 3, en la pata 3. En este caso tendríamos acá un nivel bajo hasta que realice el cruce por 1/3 de BCC. Y acá tomamos como referencia el otro punto cuando pasa el valor de 2/3 de BCC, ¿sí? En este caso vendríamos acá. Aquí tendríamos este otro punto. Bueno, el gráfico acá está un poco, no muestra el mismo ancho del pulso, pero esa sería la secuencia. Cada vez que crucemos por, como lo hemos dispuesto aquí en la gráfica, por las líneas de 1/3 BCC y 2/3 BCC, se genera el pulso y de esa manera va a ir oscilando todo el tiempo. Se va a ir produciendo ese mismo efecto continuamente. En este caso, para llevar ese circuito acá, tendríamos simplemente que quitar el disparo, quitamos esta parte de acá, porque hemos visto que la entrada 2 o la patita 2 está conectada a 6. En este caso quito y debería colocar una resistencia en esa posición. Comprobar que está bien, correcto. Acá igual de 10K, que es la que viene por defecto. Y acá en este caso vamos a aumentarle a 100 micro. Ok. En este caso, si vemos, la fuente de tensión es de 9, ¿no? BCC es 9 voltios. Por lo tanto, como hemos visto anteriormente, esto irá oscilando entre 2/3 de BCC
será 6, y acá 1/3 de 9 será 3 voltios, ¿no? Entonces, la salida irá oscilando entre esos valores, como vemos acá. 3, 4, 5, llega a 6 y vuelve, ¿no? Para verlo más claramente, pueden ir jugando luego con la resistencia y con el capacitor para obtener los valores correspondientes, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la señal acá. Le quité la conexión acá, perfecto. En este caso tendríamos aquí. Aquí. Entonces, como ven, el pulso, el tiempo que está en estado alto y el estado bajo depende de la carga y descarga justamente del capacitor, ¿de acuerdo? ¿Qué otra conclusión podemos sacar de esta gráfica? Vamos a ver los tiempos en estado alto y en estado bajo. Lo vamos a calcular acá. Para ello vamos a... Ok. Entonces en nuestro ejercicio, en nuestro ejemplo, teníamos que el tiempo de subida, o en estado alto, perdón, 0.7 10K más 10K, y el capacitor era de 100 micro. Ok, 100 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, vamos a hacer ese cálculo. 0.7 por 20 kilos por 100 micro. 1.4, ¿sí? 4 segundos. Ahora el tiempo en estado bajo será 0.7 por L2, que bueno, era 10K también, por 100 micro. Vamos a usar la misma fórmula, o bueno, hacemos otra. 0.7 por 10 por 100 micro, 0.7 segundos. Algo interesante acá es que el tiempo de subida, para el tiempo en estado alto, habíamos dicho que el capacitor se cargaba a través de R1 y R2, ¿sí? Entonces cuando se cargaba es porque seguía este trayecto, ¿verdad? Pero cuando se descargaba solo lo hacía a través de R2, ¿sí? Y eso se refleja en la ecuación, en la fórmula. De hecho aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces es un aspecto a considerar para obtener ciclos de trabajo del 50%, por ejemplo. Perfecto, entonces en este caso tenemos que el periodo total, o en todo caso el periodo de la señal, será el tiempo en estado high más el tiempo en estado low. Si no estoy mal, 2.1 segundos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la señal, si la graficamos,
algo así, ¿sí? Este va a ser el tiempo en estado alto. Este es su tiempo en estado bajo. Y a su vez esto sería un periodo. Y como la señal está oscilando, va a ser periódica, por lo tanto, este proceso se va a repetir. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces sabemos también, si yo quisiera saber la frecuencia de esta señal, por ejemplo, sabemos que la frecuencia es igual a la inversa del periodo. Por lo tanto, 1 dividido 2.1, diríamos 0,48 hercios. Una señal de muy baja frecuencia, ¿sí? Y ahora, ¿cómo obtuviera el ciclo de trabajo? Para obtener el ciclo de trabajo, habíamos indicado que, vamos a borrar esto, conceptualmente era la relación entre, ¿sí? ¿Se acuerdan? El ciclo de trabajo en porcentaje. Era la relación entre el tiempo en el que la señal estaba en estado alto, ¿de acuerdo? Directamente aquí pondremos, sobre el periodo de la señal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto será igual a TH más T en estado bajo. Esto era igual a 0,7 R1 más 2 R2 por el capacitor 1 sobre, aquí directamente para ganar tiempo podemos ir factorizando, ¿verdad? Porque va a ser la suma de estos dos. Vemos que este es un término común y el capacitor también. Por lo tanto, puedo tener en el denominador 0,7 por el capacitor y el factor común sería R1 más R2 más R2. ¿Ok? Esto lo simplifico, esto también. Y me quedaría que en este caso el ciclo de trabajo será R1 más R2 sobre R1 más 2 R2. ¿Ok? Si reemplazamos los valores, tendríamos que R1 más R2 era 20K dividido 30, ¿no? Si esto lo expreso en porcentaje, 67%. Entonces tendríamos un ciclo de trabajo del 67%. Vale decir que 67% de ese periodo de la señal, como hemos graficado, y coincide perfectamente obviamente con estos valores, este es el 67% del periodo, por ejemplo, y este seguramente será lo restante, el 33% restante. De hecho, en el Proteus vemos que más o menos tenemos ese valor. Vamos a... De hecho, es de manera exacta, ¿no? Pero se ve más o menos. A ver, acá tenemos un valor de... Acá, en el origen de esta señal, tenemos 0. Y acá tenemos justamente... Un segundo. Sí, 1 con... A ver, esperemos que otra vez salga en el origen.
Ojalá que se pueda ver bien el video, pero acá perfectamente vemos que la señal en su estado alto tiene 1.4, ahora se ve bien acá. Fíjense, 1.4 segundos y acá tendríamos 2.1. Exactamente, entonces en este periodo se cumple, obviamente, lo calculado de manera analítica. Entonces, ¿para qué nos va a servir el diseño de este oscilador? Justamente para hacer el reloj de los circuitos que vayamos a utilizar en adelante, ¿sí? Eh, para finalizar, acá en las diapositivas están lo que acabamos de ver, los tiempos, el estado alto, estado bajo, el periodo de la señal, el ciclo de trabajo. Y acá un ejemplo del cálculo del ciclo de trabajo, como lo hemos hecho hace un momento, y también de la frecuencia. Fíjense que acá para calcular la frecuencia se ha usado otra fórmula, pero que es totalmente equivalente a la que hemos realizado nosotros con la inversa del periodo, que es igual a la frecuencia. ¿Ok?